Ahora, continuando con los demás partidos políticos de este siglo, podríamos hablar de los partidos que surgieron al separarse de la UCR. En primer lugar, hay que aclarecer que las diferencias dentro del partido estuvieron presentes desde que la UCR se impuso en el ámbito político después de la Revolución de 1893, creándose así dos corrientes bien marcadas. Una parte apoyaba al líder radical Leandro Alem, mientras que otra parte apoyaba a Hipólito Yrigoyen. De esta forma surgiría el sentimiento anti-irigoyenismo y antipersonalista, que son lo mismo, siendo sus mayores exponentes los partidos políticos conocidos como Unión Cívica Radical Unificada y la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Por un lado, la Unión Cívica Radical Unificada, también conocida como Partido Radical Unificado, fue fundada en 1920, aunque no estuvo presente a nivel nacional, tuvo un importante presentismo en las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero para los cargos de gobernadores. Es más, su origen radica en Santa Fe con sus líderes Enrique Mosca y Ricardo Aldao, durando hasta el último gobernador de la UCRU que gobernó en Santiago del Estero, José Ignacio Cáceres, de 1939 hasta 1943. Por otro lado, la Unión Cívica Radical Antipersonalista fue fundada en 1924, después de que Marcelo Alvear llegara a la presidencia. Y aunque no formó parte de este partido, también fue un actor importante del anti-irigoyenismo, apoyando indirectamente al mismo movimiento. Sus principales líderes fueron Leopoldo Melo, Agustín P. Justo y Roberto M. Ortiz. Desde entonces se posicionaron contra la tradicional UCR liderada por Irigoyen, hasta inclusive formando una alianza política con el Partido Demócrata y el Partido Socialista Independiente, con los que anteriormente mencionamos, llegando a formar la alianza de la Concordancia. Aunque gobernaron ininterrumpidamente juntos desde 1931 hasta 1943, la UCRA perdería finalmente relevancia política después del golpe de Estado de 1943, sobreviviendo únicamente con un último diputado nacional, Julio Banasco, ocupando el cargo hasta 1947. Además, el sentimiento anti-irigoyenista se extendió a las diferentes provincias, aunque en las provincias de Entre Ríos, Tucumán y Jujuy, los miembros de la UCR no se separaron como tal del partido original, surgieron corrientes antipersonalistas y anti-irigoyenistas. Primero, en 1918, en la provincia de San Juan, los radicales anti-irigoyenistas se separarían y fundarían la Unión Cívica Radical Bloquista, liderada por Federico Cantoni. Durante su existencia, el bloquismo apoyó a la UCRA primero y después al peronismo de Perón durante las elecciones presidenciales de 1946. Sin embargo, esto les costó ser absorbidos por Perón, tal y como le pasó a todos los partidos políticos que apoyaron su candidatura, siendo desinstalados. Después de que Perón fuera derrocado en la Revolución Libertadora de 1955, el bloquismo fue restaurado como tal 2 años después, hasta que a mediados de la década de los 60 sufrirían un cisma debido a problemas internos entre los hijos de Aldo Cantoni, hermano del fundador del partido, Aldo Hermes y Apolo, y también entre el gobernador de San Juan, Leopoldo Bravo. Por un lado, Bravo mantendría el liderazgo del partido, mientras que los hermanos Cantoni se separarían y fundarían el Frente de Liberación 12 de Mayo, uno de los partidos fundadores de la Alianza Frejuli. Después, el partido de Bravo sería renombrado como Partido Bloquista en 1972, y desde entonces formó alianzas con la Alianza Republicana Federal en 1973 y también apoyando al gobierno de facto de la última dictadura en Argentina, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. El partido se mantiene hasta nuestros días como fuerza provincial y nacional. En 1919 surgió la Unión Cívica Radical Lencinista, en la provincia de Mendoza, con José Néstor Lencinas llegando a gobernador de la provincia y siendo su principal líder. El lencinismo se había implantado en Mendoza a través de los allegados y familiares de José Néstor, hasta llegando a apoyar a la UCRA. Después del asesinato de su hijo,
Carlos Washington en 1929, el partido perdería influencia gradualmente hasta que en 1946 habían acompañado al partido de Perón para apoyar su candidatura a presidente, mientras que en las elecciones presidenciales de Mendoza presentaron a su propio candidato, siendo el último actor político del lencinismo José Hipólito Lencinas, quien había perdido contra el candidato peronista de ese momento. Desde entonces no han vuelto a aparecer. Un movimiento político y social conocido como Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina fue fundada en 1935 después del fallecimiento de Irigoyen, para mantener el sentimiento irigoyenista vivo, estando en oposición contra los gobiernos de la década infame hasta que se desintegró en 1945, cuando el régimen autoritario se había disuelto y convocaron a elecciones el año siguiente, y sus miembros se fusionaron con el peronismo. Como su continuador más directo y en homenaje al mismo, décadas más tarde surgió el Partido de la Concertación Forja. En 1945, la UCR no irigoyenista, es decir, alvearista, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista formarían una coalición política conocida como Unión Democrática, para competir contra la fórmula de Perón en las elecciones presidenciales de 1946, pero perderían y se separarían para seguir sus propios caminos. Un breve momento en la historia de los radicales fue cuando formaron el partido Unión Cívica Radical Junta Renovadora, en 1945, solamente para apoyar la candidatura de Perón para las elecciones del año siguiente, y después serían absorbidos por el Partido Justicialista en 1947. Debido a que el peronismo se imponía en el plano político, surgió el sentimiento antiperonista y, por ende, hubo movimientos dentro del Partido Central conocidos como unionismo e intransigentes. Los primeros serían los más conservadores de los radicales, tendientes a la derecha, y eran continuadores del alvearismo, encontrándose en contra de Perón y permanecieron activos desde 1942 hasta 1970, cuando se fusionaron con la Liga Nacional, por ende, también a la UCRP, mientras que los segundos formarían la corriente, Movimiento de Intransigencia y Renovación, más afines a la izquierda y eran aliados del peronismo, existiendo desde 1945 hasta 1957. Dentro del MIR, en 1957, surgiría por un lado la Unión Cívica Radical del Pueblo, debido al conflicto que acontecería entre Ricardo Balbín y el MIR por el postulamiento de Frondizi como presidente. Este partido llegaría a la presidencia con Arturo Illia en 1963, pero tanto él como la UCRP perderían durante el golpe de Estado de 1966. Ese mismo año se formaría la corriente interna de la UCR conocida como Liga Nacional, que reconocía a Balbín como el verdadero líder del partido. Por último, la UCRP sería absorbida de nuevo por la UCR en 1972, mientras que la Liga Nacional seguiría funcionando hasta 1983, con el regreso de la democracia, y también su posterior fusión con la UCR. Por otro lado, también en 1957 se fundaría la Unión Cívica Radical Intransigente, siendo el continuador del MIR. Su principal influyente fue Arturo Frondizi, quien llegó a la presidencia en 1958, y el futuro del partido también se habría dividido en 1963, con el desprendimiento de un sector que apoyaba el desarrollismo y que ya no sería más radicalista, fundando el partido político Movimiento de Integración y Desarrollo, con Frondizi a la cabeza, mientras que el otro sector de la UCRI tendría que disolverse en 1972, debido al reclamo de la UCRP y su vertiente más hacia la izquierda y su alianza con el Partido Comunista, fundando de esta forma el Partido Intransigente, con Óscar Allende como su líder.